La palabra de Dios es viva y poderosa. Transforma nuestro corazón, renueva nuestra mente y guía cada aspecto de nuestro diario vivir. Bienvenidos a este tiempo especial en el que juntos nos exponemos a la verdad que cambia vidas. Escuchemos una vez más un sermón en Hila. Una vez más les invito a estar de pie, vamos a leer el texto de hoy. Hoy estamos contentos, hermanos, es nuestro aniversario número 16 como iglesia y damos gracias a Dios, Él es fiel, es bueno, celebramos su fidelidad y al mismo tiempo estamos hoy clausurando una serie de enseñanzas acerca de la iglesia y hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a un pastor amigo de la ciudad de Bogotá, quien nos va a compartir la palabra del Señor. Nos acompaña aquí en este día especial de aniversario, junto con una familia de misioneros, quienes nos han bendecido durante estos 3 días y estamos tan contentos de tenerles aquí. Eh, y Él nos va a compartir la palabra del Señor y va a estar predicando acerca de este pasaje. Primera Timoteo capítulo 3, verso 14 al 16, lo leemos todos juntos, oramos y recibimos la palabra del Señor. Dice así: Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias. Tú nos reúnes para que podamos estar frente a tu palabra y nosotros, al escucharla, podamos ser transformados por medio de ella, nuestras mentes sean renovadas y nosotros podamos comprender cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. Respondiendo en adoración, ofreciendo nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables. Por favor, Señor, usa tu palabra para que seamos transformados. Y permite, Señor, que las palabras que has puesto en el corazón de nuestro hermano Álvaro sean usadas por ti, Señor. Y hoy salgamos a casa nutridos por tu palabra, llenos de fe eh, y llenos de tu Espíritu Santo. Oramos, Señor, porque tu palabra, como está siendo predicada aquí en esta mañana y en muchos lugares del mundo, siga, Señor, siendo llevada a lugares donde esto no existe. Y aunque para muchos de nosotros es normal asistir un domingo y venir aquí y reunirnos, hay tantos lugares en el mundo donde esto no es posible, no existe. No hay nadie, no hay una familia que crea en la fe. Te pedimos por estos lugares y te pedimos principalmente por los lugares a donde nos estás llevando, Señor. Oramos una vez más por el Baupés. Oramos, Señor, por la Guajira, donde nuestros hermanos están haciendo misiones. Oramos, Señor, por las naciones del mundo, donde tú estás llevando y movilizando tu iglesia, Señor. Por favor, sigue haciendo tu obra y sigue, Señor, llamando obreros a tu mies. Y que todos los que estamos aquí escuchando tu palabra, domingo tras domingo, seamos inspirados por ella, para que respondamos en adoración y tú nos llames y podamos estar listos para toda buena obra, para dar nuestras vidas al servicio de tu reino en el mundo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. El pastor Álvaro Rivera es pastor en la iglesia Verdad y Gracia en la ciudad de Bogotá. Ellos también tienen 16 años de ser iglesia, cumplen en mayo 16 años. También son adolescentes y es una bendición conocerle. Ellos están haciendo misiones. Él es director regional de Pilar, una red de iglesias a nivel mundial. Em, También es escritor en Coalición por el Evangelio, pero lo más destacado es que es un esposo y un padre que ama a su familia, su esposa, a su pequeña hija. Y para nosotros ha sido un gusto recibirles a ellos como familia y hoy le damos la bienvenida al pastor Álvaro Rivera con nosotros. Buenos días, amados. Mi nombre es Álvaro Rivera, como dijo Pastor Walter. Y bueno, estamos muy contentos de estar acá. Vengo junto a
mi esposa, mi hija y dos de nuestros hermanos que serán enviados pronto a La Guajira, si el Señor permite, a empezar a servir ya de un tiempo, como quien dice, completo allí. Así que estamos agradecidos. Le decía a mi esposa, eh, ahora que llevamos casi la misma edad, ustedes se nos adelantaron porque nosotros celebramos en mayo. El último fin de semana de mayo comenzamos una reunión con 3 personas. eh, Después de ser un grupo de estudio como de 50, cuando ya nos pusimos serios a hacer iglesia, solamente llegaron 3, ¿no? Cuando anunciamos, vamos a convertirnos en una iglesia, solamente llegaron 3, pero ahí hemos ido creciendo por la pura gracia del Señor y estamos hoy también buscando ser fieles, al igual que ustedes. Nosotros hoy están en nuestra iglesia orando por ustedes, tienen allá la foto de su congregación y han estado orando hoy también, tal vez en este mismo momento. Así que, bueno, vamos a comenzar. El pastor ya eh, leyó el pasaje que voy a estar leyendo y que voy a estar predicando. Y he titulado mi mensaje, Iglesia, casa y columna del misterio de la piedad. Iglesia, casa y columna del misterio de la piedad. Ahora, cuando nos acercamos como iglesia a celebrar un año más, hay muchas cosas que seguramente vienen a su mente, sobre todo los que llevan más tiempo acá. Vienen a su mente tal vez momentos que hayan superado, ¿cierto? Momentos difíciles, momentos complejos, pero también seguramente viene lo hermoso de crecer no solo en la fe, sino de atravesar a lo largo de los años con las mismas personas, es decir, ver personas al lado que han perseverado en la fe. Pero en medio de pensar esto, mi deseo hoy es que podamos ser dirigidos a algo mucho más profundo que simplemente los recuerdos, sino a qué dice la palabra del Señor de lo que es la iglesia. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor sobre lo que es la iglesia? Y mis amados, es importante responder esto, es importante responder qué es la iglesia según lo que Dios mismo dice, porque si no entendemos qué es la iglesia, entonces no podemos saber qué somos, no podemos saber cómo vivir, no podemos entender tampoco por qué estamos celebrando acá hoy, por qué estamos contentos y por qué estamos gozosos. Y es importante también definir esto, mis hermanos, porque en estos tiempos muchas voces se alzan a intentar dar una definición más moderna, más nice, más actualizada de lo que es la iglesia, ¿cierto? Sobre todo después de COVID, levantaron muchas voces a redefinir un poco lo que es la iglesia, pero el asunto es que solo hay alguien que puede definir lo que es la iglesia y es el Señor. Mis amados, mi mensaje en esta mañana es que nosotros somos casa del Dios vivo, llamados a sostener el misterio de Cristo. Y mi deseo es entonces mostrar dos cosas allí. Primero es que nosotros somos la casa de la verdad de Dios, versos 14 y 15. Y lo segundo que quiero hacer es que vayamos a entender que nosotros vivimos o debemos vivir asombrados por el misterio que nosotros hemos recibido. Y al final lo que quiero que hagamos juntos es que podamos comprender que debemos vivir a la luz de ese misterio que nosotros hemos recibido. Lo primero entonces, versos 14 y 15, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso de que me tarde, escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Ahora quiero que nos pongamos por un momento en los zapatos de Timoteo, ¿no? Un joven pastor que es enviado a una iglesia en una de las ciudades más importantes, en Éfeso. Pero no ha sido solamente enviado para venir a ser uno de los pastores, sino que ha sido enviado porque las palabras del apóstol Pablo en Hechos capítulo 20 se hicieron realidad. Ahora, usted puede pensar, bueno, pastor, ¿cuáles palabras? Hechos capítulo 20, cuando Pablo se dirige a los pastores de la iglesia en Éfeso, les dice lo siguiente, y eso es algo que debería aterrar a todos los pastores. Les dice, miren,
se levantarán, después de mi partida, se levantarán lobos rapaces que intentarán dañar el rebaño. Y hasta ahí cualquiera puede decir, ok, entendemos, la iglesia siempre vivirá momentos difíciles. Pero Pablo, hablando a pastores, les dice, y también de entre ustedes se van a levantar hombres perversos. Básicamente lo que Pablo está diciendo en su discurso es, hermanos, después de que yo parta, se manifestará que algunos de ustedes realmente no son pastores, sino lobos rapaces. Y tal vez usted puede imaginarse, y si usted está buscando servir al Señor, estar escuchando un discurso de ese calibre y usted decir, yo no sé, Pablo, tal vez el de al lado, pero yo no voy a ser uno de esos. El asunto es que esto se cumple. La iglesia en Éfeso comienza a ser afectada porque algunos de los pastores se desvían de la verdad. Algunos comienzan a enseñar cosas erróneas acerca de la palabra del Señor y comienza a haber desorden en la iglesia. Es por eso entonces que Pablo envía al joven Timoteo para corregir esas enseñanzas, para confrontar a los falsos pastores que están enseñando mentiras y para poner en orden otra vez la iglesia en Éfeso. Ahora, Éfeso, como les dije, era una ciudad, o esa iglesia estaba en una ciudad muy importante. Mucho dinero, mucha corrupción, mucha mezcla de religiones. De hecho, en Éfeso se encontraba una de las 6 maravillas del mundo antiguo, el templo de la diosa Diana o de la diosa Artemisa. Para que usted imagine un poco ese templo, era un templo que tenía, los estudiosos y los arqueólogos dicen que tenían 100 columnas. Es decir, imagínese 25 columnas por lado, pero eran columnas que tal vez tenían el equivalente a 6 pisos de altura de hoy. Seguramente si ese templo estuviera construido en Villavicencio, desde cualquier lugar pudiera verse, ¿cierto? Así que estaba por un lado la adoración a una falsa diosa que era Diana de los Efesios, Artemisa, ¿no? Cuyo culto era un culto perverso. Habían mujeres en el templo que se prostituían diciendo que eran profetisas. Entonces la forma de estos hombres ir a rendir culto a su diosa era de esa forma perversa. Entonces Pablo le escribe a Timoteo y le dice, mira, hay que poner en orden la casa de Dios. Por eso Pablo le enseña a Timoteo, usted puede leer la carta, le enseña acerca de la importancia de la oración, de que deben orar sin contiendas, le enseña o habla también a las mujeres acerca del vestido modesto, porque en una ciudad donde el templo más vistoso y majestuoso estaba dirigido por ese tipo de sacerdotisas, era necesario que las mujeres cristianas se diferenciaran de ellas. También Pablo le habla a Timoteo acerca del orden correcto de los roles dentro de la iglesia. ¿Cuál es el rol del varón dentro de la iglesia? ¿Cuál es el rol de la mujer dentro de la iglesia? Pero también en el capítulo 3, la porción que viene antes del pasaje que estamos enseñando, Pablo le enseña a Timoteo cómo debe escoger nuevos ancianos y también le dice cómo debe escoger diáconos, ¿no? Recordemos, si alguno anhela obispado, buena obra desea, ¿cierto? Pero el que anhela obispado debe ser sobrio, prudente, marido de una sola mujer, no avaro o no amante del dinero, ¿no? Que gobierne bien su casa, etcétera, etcétera. Así que Pablo le muestra a Timoteo si estos pastores se convirtieron o manifestaron que eran lobos, cómo deben ser los nuevos hombres que debe levantar para enseñar en la casa de Dios, pero también para servir. Entonces se nos dan las instrucciones de cómo deben ser los diáconos, cómo deben ser aquellos hombres que deben servir al pueblo de Dios de manera que los pastores puedan llevar a cabo sus labores. Y entonces, luego de explicar todas estas cosas acerca del orden de la iglesia, Pablo viene al corazón de la primera carta. Y ese corazón no es otro distinto a definir qué es la iglesia. Pablo entonces le dice, mira, yo quiero ir a verte pronto y quiero hablar estas cosas contigo, pero por si acaso te voy a escribir esto. Y yo doy gracias a Dios porque Pablo y también las primeras cartas, la primera, la segunda y la tercera carta de Juan, son resultados de que los apóstoles veían lo importante que querían hablarles, que querían hacerlo cara a cara, pero ellos dijeron, yo sé que hay oposición y que tal vez no pueda ir, y yo quiero que esto sea conocido por la iglesia. Y por ese por si acaso estamos leyendo nosotros hoy acá, 2000 años después, las instrucciones de lo que es la iglesia.
Y él le dice, yo te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Mis amados, lo que Pablo está diciéndole es, mira, ese lugar donde tú estás sirviendo no es otro que la casa de Dios. Ahora, para nosotros hablar de casa, tal vez lo primero que pensamos son ladrillos, ¿no? Un edificio tal vez donde usted viva o una casa de una planta, y usted piensa tal vez en el lugar físico. Pero la idea de lo que Pablo le está hablando a Timoteo es mucho más profunda. De hecho, la palabra que se usa acá, que es oikos, ¿no? Se refiere no solo a un lugar físico, sino que de hecho se refiere a familia. Es decir, al hablar de casa en el primer siglo, no se referían solamente al lugar físico, sino a lo que representaba. Es decir, allí hay una familia. Y eso quiere decir entonces que la comunión de los santos no es otra cosa, sino el lugar donde Dios está en medio de ellos, porque es su familia. Yo no sé si usted ha pensado en esto alguna vez, pero cuando nos reunimos a adorar a Dios, no estamos yendo a un lugar, estamos reuniéndonos con aquellos que son mi familia, con aquellos que son mi familia de fe y con aquellos que entienden que Dios también habita en medio de su casa. Somos familia de Dios. La Biblia dice también, Pablo también dice que nosotros hemos sido adoptados como ¿qué? Como hijos a causa de Jesucristo. La iglesia es la familia de Dios, es donde sus hijos y sus hijas habitan. Los miembros de la iglesia entonces son aquellos que son reconocidos como verdaderos hijos e hijas de Dios el Padre. Mis hermanos, nosotros no estamos acá reunidos para venir a un lugar agradable y pasar un domingo diferente. Estamos acá reunidos porque somos la familia a la cual pertenecemos. Somos la familia de Dios. Ahora, y perdóneme incluirme, pero sí, yo soy parte de otra iglesia local, pero entiendo también que la familia no solo es local, sino universal. Entonces, ustedes también son parte de mi familia. Yo espero que me vean así al menos por hoy o cuando se acuerden por ahí de mí, ¿no? Ahora, lo que hace especial entonces esta reunión es que la familia se reúne para adorar a aquel que los rescató, a aquel que los hizo hijos. Y me gusta mucho el nombre de esta iglesia, Iglesia Lugar de Adoración. Estamos acá reunidos para adorarlo. Pero también dice entonces que es la casa de Dios, ¿no? Versículo 14 dice, conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, del Dios vivo, ¿no? Iglesia o eclesía. Esto trae la idea de asamblea, del pueblo de Dios, aquellos que se reúnen, aquellos que se congregan, los que son parte de la familia de Dios, son parte también de una asamblea. Y esto es interesante, es la misma palabra que se usaba en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel era convocado para una fiesta o para una reunión, se citaba a la asamblea de Israel, ¿no? Así que la iglesia es no solo familia, no solo casa de Dios, sino que también es la asamblea de Dios, es la eclesía de los que son pueblo de Dios. Y esto nos trae la idea y la necesidad de que toda iglesia sepa quiénes son. Y tal vez esto parece un poco lógico, pero es así. La iglesia debe saber quiénes son sus miembros, ¿no? La iglesia debe saber quiénes son cada uno de los suyos. Ahora, es una asamblea de un Dios que está vivo. Recordemos, ellos estaban allí en Éfeso, donde estaba el templo de la diosa Diana, pero ese templo, a pesar de que era tan lujoso, tan vistoso y tan grande, era el hogar de una diosa que estaba muerta. Pero Pablo le dice a Timoteo, nosotros somos la iglesia del Dios vivo. Nuestro Dios vive. Jesús fue a la cruz, luego fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Nosotros cada domingo, mis amados hermanos, y nosotros en Bogotá, ustedes acá, los hermanos alrededor de todo el mundo, cada domingo nos reunimos porque tenemos la seguridad, la convicción y el gozo profundo de que nuestro Salvador Jesucristo no quedó en la tumba.
Eso es glorioso. Amén. Él venció la muerte. Lo que ni usted ni yo podemos vencer, Él lo hizo. Pero no solo lo hizo, sino que lo hizo a favor de quién? De su familia, a favor de sus hijos, para que nosotros podamos decir también, Señor, tú eres la resurrección y la vida. Y para que abracemos las palabras del Señor Jesús que dijo, el que crea en mí, aunque muera, vivirá. Amén. Así que es la casa del Dios que está vivo, es la casa del Dios que puede salvar para siempre a los hombres. Los dioses de este mundo están muertos, no tienen poder para salvar. Juan Calvino alguna vez dijo, y lo cito, la iglesia entonces es donde habitan sus hijos, pero también donde habita de una manera especial la presencia de Dios, de quien rescata y da nombre su familia. Hay buenas razones por las que Dios llama a la iglesia su casa, no solo porque nos ha recibido como sus hijos por gracia en adopción, sino porque Él mismo habita entre nosotros. Es maravilloso pensar, hermanos, que mientras el pueblo de Dios está reunido, Él está en medio nuestro. Está en medio de las ordenanzas de la cena del Señor, está en medio de la proclamación de la palabra del Señor, está en medio de su pueblo sirviendo al Señor. Muchos de ustedes hoy vinieron no solo a adorar al Señor en medio de la iglesia, sino también a servir a sus hermanos. En medio de eso, nosotros vemos que es evidente que Dios está en medio de nosotros. Ahora, es interesante pensar esto porque Pablo está hablando a Timoteo y está hablando a Timoteo de poner orden en una iglesia que principalmente está constituida por hombres que venían del paganismo. Hombres que son rescatados de la adoración a dioses muertos. Veamos un poco lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 y 9. Pablo también habla allí, ¿no? Y dice lo siguiente. Dice, porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes. La fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo, escúchame bien, se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. A mí me gusta pensar muchas veces en la iglesia como aquel lugar de idólatras retirados, ¿no? Tal vez usted haya sido diferente a mí antes de ser cristiano, pero yo era un idólatra. Me adoraba a mí mismo, adoraba la opinión de otros hombres, adoraba tener el respeto por las maneras que el mundo dice que nosotros podemos ser respetados. Pero Dios nos dice que nosotros hemos sido rescatados de esa idolatría, de esa muerte espiritual, para venir a adorar a Cristo. Ahora, la pregunta es, mis amados, si agradeces ahora por pertenecer a esa familia que viven luego de haber estado muertos, ¿no? Otra forma en la que me gusta ver a la iglesia, y de vez en cuando se lo recuerdo a mis hermanos en Bogotá, es que somos muertos rehabilitados, ¿no? Estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, y el Señor se plació en darnos vida a nosotros. Amén. Eso somos. Pablo entonces habla de la conversión de estos hermanos y les dice, ustedes salieron de la adoración a ídolos a ser traídos al Dios verdadero. Ahora la pregunta es si se podría decir de ti lo mismo que Pablo dijo de los tesalonicenses. ¿Se puede decir de ti que ya no eres idólatra? ¿Se puede decir de ti que ya no hay nada que toma el lugar de Dios? Ni el dinero, ni la posición, ni la apariencia, ni ninguna otra cosa toma el lugar de Dios en tu vida. ¿Podemos decir eso, que solo confiamos en Él? ¿Que solo tenemos nuestros ojos y nuestro corazón volcado a Él? Así que la iglesia es esa casa de Dios, esa familia. Es también esa asamblea, esa eclesía. Pero también se nos dice algo muy importante y es que la iglesia es columna y fundamento, o como lo dice la Reina Valera, baluarte de la verdad. Mis hermanos, no es posible pensar en la iglesia sin pensar en la verdad de Dios. No es posible. No son cosas que puedan separarse.
No hay tal como yo soy parte de la iglesia, pero pastor, ahí leen la Biblia de vez en cuando. Ten cuidado. Pastor, yo voy a la iglesia porque es que ese pastor que enseña se echa unas historias y tiene unos sueños y ve unas películas, ¿no? No, casi no abre la Biblia, pero no, no, no. No se puede pensar en la asamblea de los santos sin pensar al mismo tiempo en la verdad de Dios, en la palabra del Señor. La función de la iglesia entonces sostener las verdades de Dios en medio de este mundo. Ahora, la labor de la iglesia entonces no es entretener o divertir a los creyentes o a los impíos, ¿no? Sino entrenar al pueblo de Dios con su palabra para toda buena obra, para que testifiquemos a Cristo. En un sentido, venimos a celebrar el domingo, pero en otro sentido, mis amados, venimos a ser entrenados para ver cómo podemos servir a nuestro Dios durante la semana, cómo podemos compartir el Evangelio, cómo podemos criar mejor a nuestros hijos en el Señor, cómo podemos esforzarnos por ser mejores esposos o esposas, cómo podemos esforzarnos jóvenes por ser mejores hijos, por testificar de Jesús en medio de donde vivimos. La idea entonces de fundamento, columna o pilar nos transmite que la iglesia sostiene las verdades acerca de quién es Dios y la necesidad que tienen los hombres de adorarle. Ahora, al hablar de fundamento o de pilar o de baluarte, se nos habla de algo que es sólido, que no es inamovible, ¿no? ¿Ha visto las construcciones modernas, no? Entre más altas deben ser sus bases un poco más, ¿cierto? Un poco más flexibles para que si viene un temblor, entonces no caigan. La idea de las columnas de la iglesia del Señor no es esa. Y si algún ingeniero civil hay en medio de nosotros, perdóneme. Pero la idea de columna o baluarte o pilar de la verdad de la que habla el Señor acá es mucho más poderosa. Es un pilar tan firme, es una columna tan firme que nada puede sacudirlo. Ahora, sí hay cosas que intentan sacudir la verdad de Dios. Y lamentablemente falsas iglesias ceden ante eso. Pero nosotros como iglesia de Dios debemos tener esta idea de columna de la verdad de Dios. Habla de algo estable. Las verdades que sostiene la iglesia son inmutables, porque el Dios del cual hablan esas verdades es un Dios inmutable. El Señor no cambia. Su palabra permanece para siempre. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Y a ese Dios es el que nosotros proclamamos. Ahora, esto es bueno recordarlo, mis amados, y al cumplir un año más como iglesia es bueno recordarlo, porque la misión de ustedes como iglesia es la misma que tenemos en Bogotá, la misma que tienen nuestros hermanos alrededor del mundo. Fidelidad. Ser fieles. Eso es a lo que se nos llama, ser fieles a la palabra del Señor. Ahora, la iglesia de Dios entonces es casa de la verdad de Dios. Es casa de la verdad del Señor. Ahora, no solo esta idea de pilar sostiene la verdad, sino que también hace posible que la verdad sea visible, ¿no? Es decir, pone en alto un gran baluarte, pone en alto un techo, lo sostiene para que no se caiga, pero al mismo tiempo lo sostiene para que pueda ser visto de otros. Amén. Así que la iglesia sostiene la verdad de Dios y al mismo tiempo la hace evidente, la muestra al mundo. Todos deben saber quién es ese Señor. Debemos desplegar la verdad. Ahora, la iglesia no dice o no determina la verdad. El catolicismo romano cree eso. El magisterio dice que es verdad y que no es verdad. No. La palabra dice aquello que es verdad y la iglesia sostiene aquello que la palabra nos muestra. Somos entonces pilares de la verdad. Mis hermanos amados, ustedes tienen una labor importante en Villavicencio. Tienen que ser columna y baluarte de la verdad. Yo sé que no estamos en el único lugar que se proclama iglesia, pero tal vez les pasa como nos pasa en Bogotá, que hay algunos lugares que dicen que son iglesia y es difícil ver lo que es una iglesia allí, ¿no?
¿No nos hace esto mejores que ellos entonces o para inflarnos el pecho? Nos debe llevar a nuestras rodillas a clamar por nuestra ciudad y decir, amado Señor, trae arrepentimiento a esos hombres o saca a los que sean tus hijos de allí, porque no están proclamando tu verdad. Somos pilares de la verdad, las iglesias que somos hermanas. Estamos tratando de hacer lo que ustedes están tratando de hacer acá, mostrar la verdad de Dios a una cultura que es pagana, a una cultura que es anticristiana, a una cultura que está tratando de mover los mismos cimientos de lo que enseña nuestra fe. Hoy no solo hay que combatir por la verdad de que los hombres nacíamos siendo hombres y las mujeres igual, sino incluso hay que combatir con la idea de que los hombres nacemos siendo seres humanos. Es impresionante las cosas que estamos viendo y en medio de eso cobra mucha más importancia la labor de la iglesia. Pero esto también nos debe recordar lo importante de la labor de los ancianos o pastores y de los diáconos en la iglesia. Tenemos la función entonces de velar porque la iglesia sea iglesia. No sé si ha pensado en la función de sus pastores en estos términos. ¿Cuál es la tarea del pastor? Que la iglesia siga siendo iglesia. Y si sostenemos que es la iglesia, entonces debemos asegurarnos o trabajar para que la iglesia siga siendo casa de Dios, siga siendo baluarte de la verdad, siga siendo familia, es decir, que siga habiendo comunidad, que siga habiendo amor entre los hermanos. Y los diáconos entonces vienen como servidores a apoyar la labor de los pastores en los asuntos materiales para que los hombres de Dios, los pastores que son levantados por el Señor, puedan entonces orar por la iglesia y enseñar. Pero todo eso no son los pastores y los diáconos los únicos que están sirviendo al pueblo de Dios. Todos como iglesia tenemos un ministerio de los unos a los otros, ¿no? Efesios dice que los pastores son puestos para edificar a los santos para la obra del ministerio, ¿no? Entonces la iglesia se cuida también entre ellos, se protege, se ayuda, se anima, ¿no? A veces tenemos mucho la idea todavía del sacerdote católico romano, del curita, ¿no? El curita tenía que estar en todo lugar para que se vieran que realmente estaba pasando algo, porque él era el único al que Dios le hablaba, ¿no? Entonces, si había un cumpleaños y no era el curita, todos estaban tristes, ¿no? Pero eso no es lo mismo que sucede en nuestra iglesia. Porque si hay alguien enfermo y necesita oración y 1, 2, 3 o 4 de nuestros hermanos van y el pastor no puede ir, la iglesia debe decir, estamos cuidando unos de otros. Porque todos somos también servidores del Dios vivo. Amén. Así que es fundamental, mis amados hermanos, la predicación sana de la palabra y la predicación cristocéntrica de la palabra de Dios. La manera como se conduce una iglesia o cómo se gobierna es manifestación o es reflejo de que la iglesia es casa de Dios. Y en la casa de Dios se hace lo que ¿quién? Lo que Dios dice, ¿no? En la casa de Él se hace lo que Él dice. Es por eso tan importante su palabra y por eso tan importante la labor de los pastores. No somos nosotros los que nosotros no nos enseñoreamos de la iglesia, los pastores y los diáconos, sino que es Cristo la única cabeza, el único Señor, el único buen pastor, y nosotros simplemente queremos cuidar a los suyos para que puedan edificarse también los unos a los otros. Mis amados, somos la casa del Dios vivo, llamados a sostener el misterio de Cristo. Pero también debemos ser asombrados por cuál es ese misterio. Usted puede decir, pastor, usted ha hablado del misterio de Cristo. La verdad, bueno, ¿en qué consiste? Versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora Pablo pasa a describir cuál es ese misterio que la iglesia sostiene, cuál es la verdad que la iglesia proclama, el misterio de nuestra fe o el misterio de la piedad. Ahora, cuando Pablo habla de misterio, no habla de algo que sigue estando oculto, sino de algo que estaba oculto y que ahora es revelado. Es decir, no se trata de que los cristianos tengamos algo escondido, no, un misterio, no, usted no puede tenerla, solamente nosotros.
Es algo que los cristianos ahora, ese misterio se reveló, se mostró y todos deben conocerlo. Ahora, ¿de qué se trata el misterio de nuestra fe? Lo primero entonces que estaba escondido y que ha sido revelado, esa verdad que sostiene la iglesia, es que Él fue revelado en cuerpo humano. Ahora, los hombres estudiosos, mucho más que nosotros, los comentaristas y algunos eruditos dicen que esta parte del verso 16 era una antigua estrofa de un himno que cantaban los cristianos en el primer siglo, ¿no? Esta primera estrofa entonces hablaba sobre el misterio terrenal de Cristo, el ministerio terrenal, concluyendo con una palabra de triunfo, y la segunda estrofa cantaba el ministerio continuo de Cristo a través de la iglesia. Lo primero entonces es que Él fue revelado en cuerpo humano. Ese es el primer gran misterio, que Él fue manifestado en la carne. Es algo asombroso. El Dios creador de todas las cosas, el que trasciende, el que está al mismo tiempo en el último, bueno, en todo el universo y al mismo tiempo acá, decidió encarnarse, enviar a la segunda persona de la Trinidad, a su Hijo unigénito, para que nosotros pudiéramos conocerlo a Él. Él fue revelado en cuerpo humano. Todo aquello que habían visto los profetas, ¿no? En el Antiguo Testamento. Se nos dice en Juan capítulo 1 que Él es aquel que hace visible al Dios invisible, aquel que habita entre nosotros, cuya gloria vemos como el unigénito del Padre, ¿no? Pero también se nos dice que fue vindicado en el Espíritu. Ahora, ¿qué significa esa palabra? Parece extraña para nosotros. Vindicar significa manifestar o demostrar. Es decir, el Espíritu Santo vindicó a Jesús, es decir, demostró que Jesús era lo que Él dijo que era, ¿no? Cristo ha sido mostrado entonces como puro, como sin pecado en el Espíritu. Eso se hace manifiesto en la resurrección. Es por el Espíritu que Él resucita de los muertos y es por el Espíritu que también Él asciende, ¿no? Recordemos en la vida de Jesús, el Espíritu Santo baja cuando Él es bautizado, ¿no? En forma de paloma. Y se escucha una voz del cielo que dice que este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero también el Espíritu Santo vino a preservar a Jesús sin pecado a lo largo de todo su ministerio. El Espíritu Santo también lo vindicó por medio de las señales y milagros que se hizo en el ministerio terrenal de Jesús. El Espíritu Santo demostró, Él es lo que está diciendo que es. Él dijo, Él es la luz del mundo. Entonces luego por el poder del Espíritu Santo, el ciego de nacimiento recobra la vista. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Luego por el poder del Espíritu Santo, Lázaro sal fuera, ¿no? El Espíritu Santo manifestó que lo que dijo Jesús era verdad. Dice otro autor llamado Ryken, cuando el Espíritu Santo levanta a Jesús de los muertos, Él confirma que todo lo que Jesús había dicho o hecho era verdad. Aunque Jesucristo fue rechazado por el mundo, Él fue aprobado por el Espíritu Santo. El Espíritu bendicó al Hijo al levantarlo de la muerte. Y esto es importante, mis amados, porque la labor del Espíritu Santo es apuntar hacia Jesús. Y a veces es lamentable porque pensamos que el Espíritu Santo es una suerte de aquel que ameniza en los cultos, ¿no? Vamos a ver qué hace el Espíritu Santo hoy, ¿no? Pero el tema es que lo que se nos muestra en la Escritura es que la función del Espíritu Santo es llevar a los creyentes a Jesús, para que Jesús sea aquel que reciba toda la gloria. El Espíritu Santo entonces busca que el Hijo sea glorificado, que Dios sea conocido en los hombres, transforma el corazón de los hombres. ¿Por qué los muertos cobran vida? Porque el Espíritu Santo cambia el corazón y permite que nosotros tengamos fe. Pero también fue visto, contemplado por los ángeles. ¿Recuerdan que en el Antiguo Testamento los ángeles estaban en el trono de Dios? ¿No? Por allá Isaías capítulo 6. Estaban en el trono de Dios diciendo, Santo, Santo, Santo. Pero los mismos ángeles fueron los que cantaron el nacimiento de Jesús en Lucas capítulo 2. Los mismos ángeles son los que lo atienden en la tentación en el desierto luego de vencer en Marcos. El ángel fue el que apareció en Getsemaní para sostener
y animar al Señor Jesús cuando estaba padeciendo a causa de la dificultad de lo que venía? Los ángeles fueron testigos de la resurrección. Cuando llegan los discípulos a la tumba, ven 2 ángeles sentados allí en la tumba del Señor. Fueron entonces aquellos que también estuvieron contemplando al Señor Jesús en su ministerio. Ahora Él fue anunciado y proclamado entre las naciones. Como hemos visto estos 3 días, y si usted no vino, pues pida las grabaciones o algo, pero busque ir allí. Cristo es entonces aquel que debe ser proclamado en las naciones por la promesa de que Dios enviaría a un libertador para que su pueblo fuera rescatado. Entonces Él debe ser proclamado. La luz debe alcanzar a todas las naciones hasta lo último de la tierra. Él debe ser proclamado. Ahí entramos en esta parte del cántico donde se muestra cuál es el ministerio ahora de Jesús y qué es lo que está pasando. Él debe ser anunciado. ¿Y sabe quién tiene esa labor de anunciar al Señor Jesús ahora? Usted y yo, la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos esa labor de anunciarlo a Él. De hecho, ángel significa también mensajero, ¿no? Era una de las formas como se hablaba de los apóstoles también, aquellos que anunciaban el mensaje del Señor. Somos heraldos de la verdad. Ese es un llamado para nosotros. Los apóstoles anunciaron la resurrección, predicaron al Cristo resucitado, el mismo al que nosotros hoy estamos llamados a predicar. Pero la certeza de nuestra labor de proclamar está en Dios mismo, porque Pablo le dice a Timoteo, Él es creído en el mundo. Es decir, la proclamación de anunciarlo en las naciones tiene la seguridad de que van a creer en Él. Por eso está usted acá sentado, ¿cierto? Porque eso es verdad. Porque el anuncio de Cristo es efectivo. Hay victoria cuando anunciamos el anuncio del Señor. Ahora usted tal vez diga, sí, pastor, pero es que yo cuando predico no todos se convierten. Bienvenido, ¿no? El asunto, y esto lo digo con mucho temor y temblor, es que aun cuando algunos no crean en el Señor Jesús, van a darle gloria a Él. Porque dice la palabra que cuando Él regrese, todos lo confesarán como el Señor, solamente que ellos lo confesarán para perdición eterna. Nadie de los que va al infierno irá sin antes reconocer que Jesucristo era realmente el Señor. Y eso es terrible. Porque al final, tanto en la salvación de los que escuchan nuestro mensaje, como en la perdición de los que lo rechazan, Jesucristo está siendo glorificado en todas las cosas. Y gloria a Dios por eso, creído en el mundo, ¿no? Nuestra misión es exitosa, mis amados. Las misiones tienen el sello de seguridad de que van a ser efectivas. Toda tribu, todo pueblo, toda nación va a tener hombres que adorarán al Señor. Es por eso que nosotros hacemos misiones, es por eso que anhelamos plantar iglesias, ¿no? En el momento, en el punto en que la iglesia está, desear esas cosas, ¿no? Para que en su momento el Señor permita que esto sea hecho. Pero también fue llevado al cielo en gloria, es decir, recibido arriba en gloria. Luego de la resurrección, Él ascendió para estar a la diestra del trono de Dios. Él está allí en este momento. Y dice Hebreos que Él es un sacerdote para siempre y que permanentemente, ¿qué está haciendo a favor de nosotros? Intercediendo para que cuando usted y yo caigamos en tentación y clamemos a Él, porque dice 1 Juan que abogado tenemos en Cristo, Él está a la diestra del Padre y dice, Padre, ese es mío. Falló, pero mi sangre está a favor de sus pecados. Perdónalo y ayúdalo, sosténlo, levántalo para que siga luchando por vivir en santidad. Esa es la piedad del misterio de nuestro Señor. Y es desde la diestra de Dios donde Él ahora ejerce su reinado sobre la iglesia y sobre el mundo como nuestro sacerdote. Y es ese que está a la diestra de Dios el que vendrá nuevamente en gloria. Yo siempre pienso en la cena en términos de una menos.
una cena menos del Señor para tomarla con Él. Una menos, una menos, una menos. Y en algún momento Él vendrá o nosotros iremos a Él y después Él vendrá para recogernos a todos y levantar su reino eterno en medio de esta tierra. Esa es la piedad del misterio. Esa es la verdad que la iglesia ofrece al mundo. Es el misterio de la encarnación, de la resurrección, de la misión, de la presentación, de la recepción. Grande es este misterio de la piedad. Ahora, lo único que falta por decir, y ya empiezo a sacar mis ruedas de aterrizaje, es que este misterio es de la piedad. Es un misterio que nos lleva a la piedad, que nos debe conducir a vivir como Él quiere que vivamos. Amén. Debemos meditar en lo que es la iglesia, mis amados. Debemos meditar en la misión que hemos recibido de proclamar estas verdades que son eternas, sostener el misterio de Cristo. Ahora es un gran privilegio que podamos participar en esa labor para darle gloria a Dios. Debemos entonces, y acaba la pregunta de, bueno, pastor, ¿y entonces qué? Sí, debemos vivir de una manera digna conforme al misterio que hemos recibido. Debemos enseñar a nuestros hijos lo valioso que es pertenecer a la familia de Dios. Que es bueno pertenecer a esta familia, pero hay una familia mejor a la cual anhelamos que nuestros hijos pertenezcan, a la familia de nuestro Salvador. Y no pertenecerán a esa familia por haber nacido en familia cristiana, pertenecerán a esa familia cuando el Señor transforme su corazón, los lleve a arrepentirse de sus pecados y abracen también a Cristo como su Salvador. Debemos enseñar, Padre, debemos enseñar a nuestros hijos a que abracen y amen a Cristo. Pero también la iglesia entonces debe ser gobernada para que pueda cumplir su labor. Mis amados, la labor de todos ustedes como parte del cuerpo de Cristo es importante. La labor de sus pastores es importante. La labor de los diáconos que el Señor levanta en medio de esta iglesia es importante. La verdad que sostiene la iglesia debe llevarnos a dos cosas: adoración y una vida de piedad de acuerdo a esa fe. Así que, mis hermanos, si son columna de la verdad, no reduzcan el evangelio. Si han recibido el misterio de Cristo, no lo guarden para ustedes. Gócense por las misiones. Pidan establecerse como una iglesia con orden bíblico, gobernada por el Señor, y que en su tiempo esta iglesia pueda dar a luz más iglesias también. Vivan asombrados por la verdad que se les ha encomendado. Vivan en santidad reflejando quién es su Dios. Vivan proclamando la verdad de Cristo. Ahora, mis amados, aquellos que sirven en medio de ustedes, yo quiero decirles también que nuestra labor en el servicio no es en vano. Nuestra labor de servir al Señor no es en vano. Yo sé que a veces puede ser difícil, agota, ¿no? Demanda mucho, pero no es en vano. Él fue manifestado, vindicado, contemplado, proclamado, creído y exaltado. Ahora, proclamado por medio nuestro y en medio de nosotros. Iglesia, lugar de adoración, sostengan este misterio. Sosténganlo hasta que el Rey regrese en gloria. Ustedes son casa del Dios vivo. Son llamados a sostener el misterio de Cristo. ¿Cómo vamos a responder? Hermanos, ustedes han sido sostenidos por 16 años y eso es un milagro. Las estadísticas dicen que cada año miles de iglesias alrededor del mundo deben cerrar. Y ustedes han permanecido por 16 años. Porque la verdad que sostienen es al mismo tiempo la verdad que nos sostiene. Es por esa verdad que nosotros vivimos. Esta es una labor que excede sus fuerzas. Permanecer otros 16 años y después otros 16 y después otros 16 y después hasta que Él venga y nuestros hijos y nuestros nietos y los que vengan sigan adorando al Señor aquí o donde estén, es por el hecho de que Él será fiel. Mis hermanos, debemos sostener el Evangelio hasta que aquel que fue llevado en gloria vuelva por su casa. Miremos el futuro con gozo. Miren el futuro con esperanza. Pongan la mirada en aquel
que nos ha hecho ser familia. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y por tu misericordia. Gracias por permitirme compartir con esta familia tuya, Señor. Ayúdalos a perseverar. Ayúdanos a mantener los ojos en ti, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. El sermón ha terminado, pero la palabra del Señor seguirá haciendo su obra en nosotros. Te esperamos la próxima semana para una nueva entrega de un sermón en Hila. Gracia y paz.